Bienvenidos a la clase Guía Esencial de la Biblia. Vamos a continuar de la sesión de la semana pasada. Esta es la cuarta sesión. Y les agradezco a todos ustedes que me están escuchando por estar aquí. Y espero que hayan traído también algunos visitantes. Y yo estoy aquí también con mi asistente, se llama Bambi. Bambi. Ok, seguimos. De donde terminamos la semana pasada, estudiando origen, transmisión y canonización de los libros del Antiguo Testamento. Y hubo un error, una confusión, porque por equivocación puse que eran 37 libros en esta página. Realmente son 39 libros que le pertenecen al Antiguo Testamento y 27 libros pertenecen al Nuevo Testamento. Entonces quería corregir ese error. Pero esta es una lista de los libros apócrifos, y si no se puede ver, ustedes tienen esta tabla en su libro que compraron. Así que ahí se pueden ver, pero es muy útil porque tenemos, por ejemplo, el libro Baruch, cuándo fue escrito, estilos literarios, temas, si está en la Septuaginta y si está en el canon católico romano. Entonces podemos ver que algunos de estos libros apócrifos todos están en la Septuaginta, casi todos. Pero no todos los libros están en el canon católico romano. Por ejemplo, primera y segunda de Esdras no están en el canon de catolicismo. Así que terminando esta sesión, aquí les dejo con algunas preguntas de repaso, y si quieren recordar lo que se estudió la semana pasada, hacer una pausa y conversar aquí estas preguntas para repasar la semana pasada. ¿Qué le dirías a una persona que duda que Moisés vivió? ¿Qué le dirías? ¿En qué se apoyó Moisés para saber detalles de eventos centenares de años antes que él viviera? Por ejemplo, ¿cómo sabía Moisés las conversaciones de Dios con Abraham? ¿O cómo sabía lo que dijo Noé? ¿O cómo sabía cómo Dios creó el universo? ¿Qué es un anacronismo? ¿Cuántos libros forman parte del Antiguo Testamento? ¿Y los libros apócrifos deben ser parte del canon bíblico? ¿Cuáles son los argumentos a favor de emplear o de incluir los libros apócrifos como parte del canon? ¿Y cuáles son los argumentos en contra? ¿Cómo se aseguraron los escribas que el rollo que estaban copiando no tenía corrupciones de letra? ¿Y cuál fue la importancia de la Septuaginta? Pueden contestar estas preguntas, tomar 5 o 10 minutos y luego seguimos con la clase. Entonces continuamos con la clase y ahora ya terminamos las introducciones. Vamos a estudiar el libro de Génesis, primer libro de Moisés. Génesis viene de la palabra griega genos, lo cual significa origen, generación o fuente. En la Septuaginta tiene el nombre Génesis, y en el Tanaj, o sea, en la versión hebrea del Antiguo Testamento, el libro se llama Bereshit. Y generalmente los libros del Pentateuco tienen el nombre de la primera palabra que se encuentra en hebreo. Entonces, en griego, en la Septuaginta, empieza en archei, epoisen hoteos, ton uranon kaitengen. Y tenemos en hebreo, Bereshit bara Elohim et hashamayim
ve'et haaretz. Así que Bereshit significa en el principio, y ese es el nombre de este libro en hebreo, Bereshit, en el principio. Aquí tenemos Bereshit, ese es el nombre, los diferentes capítulos, y empieza con Aleph, es el capítulo 1, y aquí empieza Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, ve'et haaretz. Ve'haaretz haita tohu vavohu, ve'choshech al penei tehom, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור. Yehi or significa que sea la luz, Vaihi or, y se hizo la luz. Así que es emocionante, estamos empezando con el primer libro de la Biblia y vamos a estar estudiando los 66 libros. Y es un libro sumamente importante. Y eso porque es el fundamento, es la base de la Biblia entera. Así que Génesis es la base del resto de la Biblia, establece la historia bíblica. Todo se apoya en el libro de Génesis, por eso es tan importante este libro. Y el libro establece la narrativa bíblica, empezando que Dios creó el universo y la tierra, Dios creó los seres humanos, y conversaba, tenía una relación con los seres que él creyó. Los seres humanos creados por Dios desobedecieron el mandato de Dios y fueron separados de su presencia de Dios. Y estos seres humanos, las generaciones después, todos murieron por el pecado y continúan en la rebelión. Generación tras generación entra la muerte y sigue la rebelión. Dios empezó un plan de redención cuando Él llamó a Abraham a vivir en Canaán. Y los descendientes de Abraham, que recibió la bendición y las promesas de Dios, Abraham, Isaac y Jacob, terminaron estos descendientes de los patriarcas viviendo en Egipto. Eso básicamente es lo que vamos a ver en el libro de Génesis. Ahora el libro establece textos claves, y hay dos textos claves en Génesis. Génesis 1:1 es clave. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y 12:3 también es clave. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, ¿por qué los autores de este libro decidieron que estos dos textos son los textos claves de Génesis? ¿Cuál es la importancia de Génesis 1:1? ¿Y cuál es la importancia de Génesis 2:3? Son textos claves. La importancia de Génesis 1:1 es que establece cuál es la relación que nosotros tenemos con Dios. Dios es el creador de todo lo que existe en el universo, incluso el creador de nosotros mismos. Y eso es sumamente importante, establecer que Él tiene esta importancia, este papel de creador, así que Él puede gobernar sobre nosotros porque Él nos formó. Y luego Génesis 12:3, la importancia ahí es que Dios empieza la obra de la redención, una fase nueva, una etapa nueva en la historia. No solamente es historia del mundo, es historia de la redención. Dios llamó a Abraham, y de Abraham vino Jesucristo, y por medio de Jesucristo tenemos el Evangelio y la salvación. Pero todo empieza cuando Dios llamó a Abraham. Esa es la importancia de estos textos claves. Génesis 12:3 ha estado en las noticias recientemente. Hubo un debate entre el senador Ted Cruz y el que hace el podcast
Tucker Carlson, antes salía Fox News, y discutieron precisamente esta porción de Génesis. Voy a leer. El senador Ted Cruz citó Génesis 12 como su motivación personal para apoyar al Israel moderno durante una acalorada entrevista con Tucker Carlson en junio de 2025. Declaró Ted Cruz: como cristiano, al crecer en la escuela dominical, la Biblia me enseñó que quienes bendigan a Israel serán bendecidos y quienes maldigan a Israel serán maldecidos. Quiero estar del lado de la bendición, haciendo referencia al versículo en el que Dios le promete a Abraham: bendeciré a quienes te bendigan y al que te deshonre maldeciré. Sin embargo, a Cruz le costó recordar el capítulo y el versículo exactos cuando Carlson lo cuestionó, quien cuestionó si el pasaje obliga a los cristianos a apoyar al Estado político moderno de Israel. Cruz aclaró que su apoyo se basa en su fe cristiana, pero lo enfatizó como una convicción personal más que como un mandato político para todos los cristianos. Argumentó que el versículo se refiere a la nación de Israel y al pueblo judío como el pueblo elegido de Dios, no necesariamente al gobierno actual. Carlson presionó a Cruz sobre si esto significaba un apoyo incondicional al gobierno de Israel, a lo que Cruz respondió que el mandato bíblico se refiere a la nación y a su pueblo, no a una entidad política específica. Críticos y teólogos han señalado que Génesis 12 se dirigía a Abraham personalmente, no a una futura nación llamada Israel, y que el cumplimiento final de la promesa, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, se interpreta en el Nuevo Testamento como una referencia a Jesucristo y a la propagación del Evangelio a todas las naciones. Gálatas 3 afirma que esta promesa era el Evangelio predicho e identifica a Cristo como la verdadera descendencia de Abraham. Por lo tanto, algunos argumentan que explicar este versículo para justificar el apoyo político moderno a Israel tergiversa su contexto bíblico y su significado teológico. Si bien Cruz sostiene que apoyar a Israel se alinea con la bendición bíblica, otros enfatizan que la responsabilidad cristiana debe guiarse por la justicia y la rectitud en lugar de una interpretación literalista de Génesis 12. El debate pone de relieve las actuales divisiones teológicas entre los cristianos respecto a la relación entre las promesas bíblicas a Israel y las realidades geopolíticas contemporáneas. Bueno, me pareció interesante que todavía hoy en día se discute mucho esta parte de la Biblia, Génesis 12:3. Entonces tenemos un resumen de una sola frase, un resumen de todo el libro de Génesis. Dice el autor: el Dios que creó a la humanidad y castigó la desobediencia con la muerte, comenzó su gran plan de redención con su pacto con Abraham, cuyos descendientes llegaron a Egipto como el pueblo preciado de Dios. Es un buen resumen de todo el libro en una sola frase. También tenemos en el libro un mapa, pueden emplear o utilizar, es un buen recurso, que enseñando los viajes de Abraham. Abraham empezó viviendo en Ur de los Caldeos, en el área donde hoy en día está Irak, la nación de Irak. Recientemente hubo bastante guerra en Irak y Estados Unidos estaba peleando en Irak cuando estaba bajo Saddam Hussein. Tenemos los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Entonces el nombre de esta región se llama Mesopotamia. Meso en medio y pótamos en griego significa río, en medio de los ríos, en Mesopotamia. Pero son
dos posibles rutas que Abraham tomó cuando Dios lo llamó. Recuerden que Dios llamó a Abraham a salirse de Ur y a dejar atrás todo lo que tenía para ir a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera Abraham sabía a dónde iba, pero este fue el viaje que tomó. Esta es una ruta alternativa. Llegó a Harán y después de Harán era imposible cruzar todo este desierto, sería muy difícil. Entonces por eso hace como una U, pero ya llegó a la tierra prometida. Y ese es el lugar que Dios le mostró, la tierra donde él iba a recibir de herencia. Ahora Génesis, o Bereshit en hebreo, el autor y fecha de escritura. El autor es Moisés, escribiendo alrededor de 1445 años antes de Cristo. No se sabe la fecha con precisión, pero alrededor. Y recuerden, Génesis es parte del Pentateuco, los 5 rollos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y como este libro, siendo parte del Pentateuco, todos comparten cosas semejantes entre los 5 libros. Una trama común, temas comunes. Moisés es la figura central. Y el vocabulario, todas estas cosas comparten estos 5 libros que tradicionalmente son atribuidos a Moisés como el autor de los 5 libros. Entonces Moisés es el autor de Génesis. Y Génesis termina con la descendencia de Abraham viviendo en Egipto. Más bien Génesis explica cómo es que los descendientes de Abraham llegaron a vivir en Egipto. Y después Éxodo va a empezar exactamente donde Génesis termina. En Éxodo, el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, están viviendo en Egipto todavía, pero pasaron muchas generaciones. Y el resto del Pentateuco va a explicar cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto y los dirigió a la tierra prometida. El público inicial y destinatario, los oyentes originales y destinatarios no se expresan, pero se cree que fue la nación israelita en el desierto en su camino a Canaán. Más bien está escrito para la nación de Israel, para que ellos sepan de dónde viene su nación, cuál es la historia de su nación, empezando con la generación que salió de Egipto y hasta hoy en día se lee con ese propósito. Pero también es parte de la narración de la redención de la humanidad, y como parte de la narración de la redención es también sumamente importante para la iglesia cristiana, y por eso tenemos el interés en este libro, siendo parte de la Biblia. Su origen, Génesis establece el nacimiento de Israel en el Sinaí, en el contexto tanto de la historia de la familia, Génesis 12 a 50, como la historia cósmica, Génesis 1 a 11. Lo anterior le permitió a este pueblo comprender quiénes eran y a quién pertenecían. El conocimiento era vital a fin de cumplir el propósito para el cual Dios los había llamado. Así que las futuras generaciones israelitas tenían que saber que Dios llamó a un hombre, le prometió una tierra, y ese pueblo tuvo que vivir en Egipto por un tiempo. Esto era para que ellos sepan que Dios los llamó, Dios los eligió. Entre todas las naciones del mundo, Israel es especial. Hay una gráfica aquí, una reconstrucción de un sigurat. El sigurat fue construido cerca del tiempo en que Abraham vivió. Sirvió a la vez como centro administrativo de Ur
y como santuario para Nana, el dios de la luna. Dios llamó a Abraham a salir de este contexto politeísta y a dirigirse a una tierra que él le mostraría. Así que cuando Abraham vivió en Ur, tenían adoración a los dioses, era una religión politeísta, pagana. Y Dios llamó a Abraham a salir de ese contexto para que él conociera al único Dios verdadero. ¿Cuál es el propósito del libro de Génesis? Génesis sienta las bases históricas y teológicas para el resto de la Biblia. Génesis capítulo 1 a capítulo 11 cuenta por qué es necesaria la redención. Los seres humanos son rebeldes y son incapaces de redimirse. Génesis 12 a 50, la segunda división del libro, muestra los pasos que Dios dio para establecer un pueblo redimido y preparar un camino para la venida de un redentor. Y esto lo hizo a través de su pacto incondicional con Abraham, Isaac y Jacob, y su cuidado providencial en la vida de José. Ese propósito del libro de Génesis. A primera vista tenemos Dios el Creador. Dios es el personaje central de Génesis. Empieza con el primer verso. Bereshit bara Elohim. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así que nosotros somos teístas. No somos panteístas. Esas son diferentes definiciones que existen, pero la Biblia enseña teísmo, no panteísmo. ¿Qué significa o cuál es la diferencia? La principal diferencia entre el teísmo y el panteísmo reside en sus concepciones de la relación con Dios, con el universo y la naturaleza misma de lo divino. El teísmo, particularmente en su forma clásica o bíblica, sostiene que Dios es un ser distinto, personal y trascendente que existe fuera y separado del universo creado, actuando como su creador y sustentador. Esta perspectiva enfatiza una relación dualista donde Dios es ontológicamente diferente del mundo, a menudo comparado con un inventor separado de su invención. En las tradiciones teístas, Dios se concibe típicamente como una entidad personal con voluntad, intenciones y capacidad de acción, capaz de interactuar con el mundo y con la humanidad. Ese es el teísmo. En contraste, el panteísmo afirma que Dios y el universo son idénticos. El universo es Dios y Dios es el universo. Esta perspectiva niega la existencia de un Dios personal y trascendente separado de la creación. Esta perspectiva se ejemplifica en la filosofía de Baruch Spinoza, quien argumentó que Dios y la naturaleza son uno y lo mismo. Las religiones tradicionales espirituales que pueden describirse como panteístas incluyen el sintoísmo, el taoísmo, algunas formas del hinduismo, el budismo, el neopaganismo, el estoicismo y algunas tradiciones indígenas. Así que sostienen que Dios es el universo. Dios y el universo son idénticos, mientras la Biblia no enseña panteísmo, enseña teísmo. Dios es separado, Dios es distinto. El universo depende de Dios. Dios creó y sostiene el universo, pero Dios no es el universo. Así que en Génesis 1:1 encontramos el comienzo de todo el universo. Es no solamente el comienzo de la materia, sino es el comienzo del tiempo. No podemos decir que hubo un antes
de la creación. El tiempo empezó junto con la creación de la materia. En la Biblia, Dios es la causa del universo. Dios causó la creación del universo. Ahora es interesante ver que los científicos están de acuerdo ahora que el universo tuvo un comienzo. Lo llaman el Big Bang. Sin embargo, la causa de este comienzo es un misterio sin explicación científica. Pueden ver que hubo un Big Bang, una explosión de materia. El universo tuvo un comienzo, pero no puede explicar la causa científicamente. Pero Dios no solamente causó el comienzo del universo, también lo sostiene de momento a momento. Sin la intervención constante de Dios, el universo dejaría de existir. Dios continuamente sostiene el universo que Él creó. Así que vemos que Dios es inmanente, lo cual significa que Dios está aquí, en el universo. Él está involucrado con el universo que Él creó y que sostiene, y Él está involucrado con los seres que Él creó. Él está aquí dentro del universo que Él creó, inmanente. Al mismo tiempo, Dios es trascendente. Él existe también afuera o fuera de los confines del universo que Él creó. El universo no lo contiene en su totalidad. Él existe más allá. Tiene acceso a multitudes de dimensiones y planos que nosotros desconocemos. Así que Dios no está atrapado en el universo que Él creó. Él existe aparte del universo, es trascendente, es inmanente y al mismo tiempo trascendente. Dios es el creador y se relaciona con el universo. Así como dijo en la explicación del teísmo, Dios es como se relaciona con el universo como el artista se relaciona con la obra de arte que está pintando, o como el autor se relaciona con el cuento que está escribiendo, o el director de una película se relaciona con los actores de la película que él mismo inventó. Así es la relación que Dios tiene con el universo. El relato de Génesis no trata de explicar estas cosas. Génesis asume el hecho de la creación divina, pero no trata de demostrarla. No hay una comprobación de Dios o explicación de dónde viene Dios. Simplemente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es algo bastante profundo y lleva también bastante es misterioso. Entonces, aquí viene una pregunta. Los días de la creación son 7 días en que Dios, 6 días y el séptimo descansó, en que Dios creó. ¿Los días de la creación son días literales o épocas de actividad creativa? O sea, ¿son días de 24 horas o más bien día representa una extensión de tiempo? El universo fue creado hace 6 o 7 mil años, si contamos las generaciones en las genealogías. La ciencia nos informa que el universo tuvo un comienzo que llaman el Big Bang hace 13.7 billones de años, y nuestro sistema solar comenzó hace alrededor de 4.5 billones de años. Y la pregunta es si estos hallazgos científicos contradicen la Biblia o podemos armonizar la ciencia y el relato
de la creación que encontramos en Génesis. Podemos armonizarlos. Existen hallazgos científicos que afirman la Biblia y hay mucho de que podríamos hablar sobre estas preguntas. Si ustedes quieren, puedo traer algunos de los hallazgos científicos y conversar un poquito más sobre la controversia. Algunos están de la opinión que los días son días literales. El universo fue creado hace 6 o 7 mil años. Y otros están convencidos que se puede armonizar la Biblia con la ciencia. Y está perfectamente bien que los científicos dicen que el universo empezó hace 13.7 billones de años, porque hay una armonía entre la ciencia y la narración de Génesis. Si desean, yo puedo traer un poco más de información, solamente me hacen saber. Así que Génesis también narra el pecado y sus consecuencias. Adán y Eva fueron creados inocentes y con capacidad para elegir. Con toda libertad ellos escogieron desobedecer a Dios y perdieron su inocencia y su libertad. En el capítulo 3 de verso 1 a 24 de Génesis. La libertad de los seres humanos está limitada por la naturaleza humana caída. Eso es lo que está en la Biblia, lo cual significa que no tenemos libre albedrío. La libertad de los seres humanos está limitada por la naturaleza humana caída. Como Cristo lo explicó, nacemos esclavos al pecado. Y todo porque Adán y Eva cayeron en pecado y hicieron caer toda la raza completa. La muerte entró a la humanidad a causa del pecado. Y la humanidad estaba tan corrupta que Dios destruyó la humanidad completa con la excepción de Noé y su familia en el gran diluvio. Y empezó de nuevo. Empezó una nueva humanidad con Noé y su familia. Pero la segunda humanidad también se corrompió porque Noé viene de Adán. Y esa corrupción, esa rebelión continúa en todos los seres humanos. Por lo tanto, Dios con la segunda humanidad no volvió a destruir la humanidad, sino confundió sus lenguas y los esparció por todo el mundo. Todo esto sirve para comprobar que la raza entera está caída en pecado, corrupción y rebelión y no puede redimirse, no puede salir de la situación, no puede cambiar su situación. El ser humano es rebelde y está en rebelión contra Dios y el ser humano no puede hacer nada para cambiar esta situación. Esto nos hace hacer otras preguntas interesantes. Una pregunta: ¿la caída de la raza humana fue la voluntad de Dios? ¿Fue algo que Dios quiso? Dios expresó su voluntad a Adán cuando le dijo: del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Su voluntad era que Adán no comiera, pero sabemos que Adán y Eva comieron. Pero si los seres humanos no hubiesen caído en el pecado, no conoceríamos la gracia, no conoceríamos el Evangelio. No habría necesidad para la segunda persona de la Trinidad, Cristo, encarnarse, nacer en Belén, vivir entre nosotros, morir en una cruz y resucitar al tercer día. No habría necesidad, esto no habría pasado. No conoceríamos la redención, el arrepentimiento, la conversión. Entonces, es difícil imaginar un mundo donde esto no fuera posible. El Evangelio fue el
plan B de Dios? En otras palabras, dijo Dios, ha desobedecido la humanidad mi mandato, voy a tener que hacer algo improvisto. Y quedó triste, sorprendido cuando ellos pecaron. ¿O Dios decretó de antemano que el ser humano cayera en rebelión con el fin de mostrar su gracia? Son buenas preguntas. Tal vez desean hacer una pausa para discutir estas ideas un poquito. Bueno, en Génesis, Dios llama a un hombre y una familia y forma una nación. El plan de Dios para redimir la humanidad caída, ya que es evidente que la humanidad no puede redimirse por sí misma. El plan de Dios de redención comenzó a desarrollarse cuando Dios llamó a un hombre, Abraham, para formar una familia escogida de entre todas las familias de la tierra. En Génesis 12, 1 a 3, como ya hablamos de las promesas. Las promesas que Dios hizo a Abraham son incondicionales. Dios no usó la palabra sí. Si ustedes si tú, Abraham, haces esto y si tú, entonces yo haré lo mismo. No, son promesas que Dios va a hacer. Y a través de cada generación en Génesis, las generaciones de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, Dios demostró que la promesa dependía solamente de su poder soberano y que ninguna circunstancia, ninguna persona o familia o nación podría frustrar sus propósitos. Eso es lo que encontramos desde Génesis 11:27 hasta el fin del libro, capítulo 50 y verso 26. El pecado humano no podrá destruir el plan de Dios, sino más bien le brindaba a Dios una oportunidad para manifestar su gloria. Y José podía estar muerto en un ataúd en Egipto, así termina Génesis en 50. Pero su orden antes de morir fue de que sus huesos fueran llevados a Canaán, cuando Dios sacara a su pueblo nuevamente a la tierra que él prometió a Abraham, Isaac y Jacob. No, si Dios sacara a su pueblo. José con fe dijo, cuando Dios saque al pueblo, lleven mis huesos a Canaán. Y así murió en un ataúd en Egipto. Así que muchas gracias por su atención durante esta sesión y vamos a continuar la próxima semana analizando más profundamente al libro de Génesis. Gracias y Dios les bendiga grandemente.